Señor, gracias por este día, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque siendo como somos, haciendo lo que hacemos, Señor, tú nos ves con misericordia y te revelas a nosotros. Gracias por tu evangelio, gracias por Jesucristo, gracias por tu palabra en la que te conocemos. Entonces, mi Rey, te ruego que esta noche, Señor, podamos ver un destello de ti, Señor, en tu palabra, y que podamos salir de aquí más enamorados de quién eres, más enamorados de tu carácter, y que nuestro carácter, nuestro pecado, nuestras fallas se vean a la luz de quién eres, Señor. Entonces llévanos a arrepentimiento, llévanos a gratitud. Señor, queremos estar a tus pies, Señor, y contemplarte. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Puedes tomar tu lugar. 39. Muy bien, vamos al mapa del sermón. Es bastante sencillo. El primer punto, vamos a hacer un recuento de lo que vimos la semana antepasada en el primer bloque de Isaías. Vamos a ver un poquito de lo que llamábamos como una llamada a juicio, como un emplazamiento, como Dios llamando a cuentas a su pueblo. Después vamos a estacionarnos un poquito en una división histórica diagonal profética que hay en los versículos 38 al 39. Y después vamos a lo grueso del sermón, que está en el Dios de Israel, en la parte que acabamos de leer hasta el capítulos 45. Y vamos a concluir con Cristo en Isaías, la justificación, la gracia dentro del juicio. Entonces vamos a empezar por aquí, nomás como el recuento. Si tú te acuerdas de la semana antepasada, veíamos que Isaías está redactado, está acomodado a manera de un juicio, en donde Dios desde el principio está llamando a su pueblo a cuentas, donde Dios desde un principio está llamando a los testigos del pacto visto en Deuteronomio a cuentas para hacerle ver a su pueblo su pecado. Entonces veíamos cómo dentro de esta llamada a juicio Dios deja lo que en clase de panorama del Antiguo Testamento le llamamos migajas del Evangelio o señales del Evangelio en misericordia. Porque a la vez de que está llamando a juicio a su pueblo, está anunciando al Mesías, está anunciando a un Salvador. Y veíamos cómo estos dos elementos se tejían y veíamos cómo terminábamos o podíamos terminar disfrutando de una misericordia por parte de Dios con un Jesucristo que salvaba a su pueblo de su ceguera, salvaba a su pueblo de su sordera, de su inutilidad respecto a Dios y lo redimía. ¿Se acuerdan de esa parte? Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver el cómo. En un proceso es imposible que haya una acusación y de repente simplemente digamos, ok, puede salir, no pasa nada, no pasó nada aquí. Es imposible. Nosotros recibimos una misericordia de este Mesías, de este anunciamiento de Jesucristo que se cumplió con él, y nosotros hoy por hoy, de este lado del Evangelio, en el año 2019, después de Cristo, nosotros podemos disfrutar de la gracia de Dios. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿cómo llegamos ahí? Si se supone que Dios empezó, y nos reflejamos con el pueblo de Dios, a acusar a su pueblo de haberle dado la espalda, de haber ido tras sus ídolos, de haber literalmente, como Romanos dice, intercambiado su gloria por la gloria de pedazos de madera, de oro, de piedra, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que un pueblo así pudo haber tenido salvación o una opción a perdón? ¿Cómo es posible que personas como tú y como yo hemos tenido la opción a salvación? Esa opción de ser perdonados, de ser adoptados, de ser redimidos, ¿cómo fue posible? Eso se desarrolla a partir del capítulo 40 y vamos a concluir con Jesucristo. Es Jesucristo quien nos justifica. Es Jesucristo el que hace el milagro. Realmente vamos a ver cómo de pecadores acusados de pecado, con una sentencia de muerte por ejecutar, ahora son hijos y somos adoptados y somos recipientes del amor de Dios. Entonces es Él, y vamos a ver cómo Isaías lo desarrolla. Ahora, perdón.
El sermón pasado establecimos al menos 3 puntos. El primero de ellos es una llamada a juicio por parte de Dios, y creo que dejamos muy claro que el hecho de que Dios te llame a cuentas no es algo negativo para ti. De hecho, creo que es una de las cosas que más repetí, el hecho de que Dios te llame a cuentas, el hecho de que Dios haya escogido esta tarde o algún domingo o algún momento de intimidad en donde tú abriste su palabra y te redarguyó y te habló y te empezó a confrontar. Todo eso es gracia de su parte. Y yo les decía, dejemos de ser cristianos de estos que cuando oyen la palabra juicio de Dios, como empezamos a atemorizarnos. Porque es parte de su gracia. Punto 2, vimos que hay misericordia dentro de esta llamada a cuentas. Hay misericordia que se extiende por parte de Dios en ese juicio. Y punto 3, vimos el anuncio del Evangelio en Isaías. Vimos señales de Jesucristo en Isaías. Vimos el libro de Manuel, vimos cómo es el cumplimiento de aquel, insisto, de esta promesa de que su pueblo ya no será ciego, ya no será sordo, ya no será inútil. Ahora bien, voy a dar un poquito de pasos hacia atrás para como ponernos más aún en contexto. Y por eso voy a usar una ilustración. Adelante, Isra. Espero que se vean las pantallas y espero que se vea aquí. Esto que vemos aquí es algo que en geometría le llaman un fractal. Un fractal es aquel elemento cuyos elementos que lo componen son iguales así. ¿Me explico? Vemos una hoja en forma de diente y cada una de las hojitas que conforman esta hoja también tienen la misma forma, y cada una de las hojas que corresponde a esa hoja tiene la misma forma. Este es un fractal, es un helecho. Siguiente, te presento a brócoli romanesco, y es esto, un fractal. Tengo un punto con esto. Fíjate cómo es la forma de esta verdura. Y dentro de esta verdura podemos ver la misma forma repitiéndose, y dentro de esa forma, la misma forma repitiéndose hasta un mínimo. Siguiente. Este es un acercamiento de lo que es un fractal natural. ¿Por qué te estoy mostrando esto? Porque me es preciso que tú entiendas algo para entender la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos un fractal hermoso. Un llamado a cuentas por parte de Dios, una promesa de redención, y vamos a encontrar en ese fractal también un elemento humano en donde le damos la espalda a Dios. ¿Te acuerdas que te hablaba de esto? En donde Dios bendice a la humanidad, crea a la humanidad le da la espalda, y Dios, en la misma sentencia en donde hay un exilio del Edén, Dios extiende misericordia y dice: esto no va a ser para siempre. Esto no va a ser para siempre, yo los voy a redimir, la maldad va a tener un final. Y esa promesa se extiende desde Génesis hasta su total cumplimiento en Apocalipsis. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento tú vas a encontrar esta misma estructura. Dios bendiciendo, un pueblo recibiendo la bendición, un pueblo rebelándose hacia Dios, ese Dios castigando al pueblo y después mostrando misericordia en salvación. Una y otra y otra y otra vez. Y si diéramos los suficientes pasos hacia atrás, tú vas a ver cómo la redención del humano es la misma historia. Es Dios dando una promesa de redención que se acabará al final de los tiempos, en una gloria en su presencia, en una eternidad en su gloria para aquellos que creen en Jesucristo. Entonces, todo esto lo podemos exprimir en el Antiguo Testamento y podemos ver cómo se disfruta en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a leer el texto que tenemos ahí. Podemos entender el mensaje de la Biblia a partir de esta ilustración, la ilustración del fractal. La historia de redención puede ser rastreada a partir de patrones que Dios permite queden registrados a lo largo del anunciamiento del Mesías. Eso es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no son historias aburridas. El Antiguo Testamento es el anunciamiento de tu Salvador, de mi Salvador. Y vemos sus efectos
hoy en la firme gracia que disfruta su iglesia y 2, en la predicación de este evangelio al mundo. Entonces, en Isaías no vemos la excepción. ¿Por qué? Porque en donde nos quedamos la semana pasada, el pueblo no entendió. Isaías se presentó delante de ellos, les dio advertencias a las naciones que estaban alrededor y el pueblo no entendió. Hay un salto bastante particular del capítulo 39 al 40. Hay un salto bastante particular porque Isaías deja de hablarle al pueblo temporalmente presente en ese momento y empieza a hablarle a un pueblo futuro, a un pueblo en el exilio. En ese momento, cuando Isaías escribe esto, no hay razón para la que decirle al pueblo, consolaos, consolaos. No hay razón para tal. A partir del capítulo 40, Isaías está hablando literalmente a más de 40 años hacia adelante, cuando el pueblo está siendo sometido por Babilonia. Esto es panorama de Isaías, entonces necesito darte este tipo de datos. Capítulo 40 está dirigido no al mismo público o a la misma audiencia de Isaías 39, 38 y hacia atrás. Porque Isaías sabía esto, la historia se va a repetir. Como Deuteronomio en su principio, ¿te acuerdas que Deuteronomio lo queda muy claro? Cuando tú estés así, acuérdate y busca al Señor de todo tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, capítulo 40 es bastante especial porque está hablando hacia futuro. Vamos a revisar rápidamente para que si estás tomando notas lo retomes o lo registres. Capítulo 36 a capítulo 39 es una división histórica en donde Isaías ya dio sus oráculos o sus profecías, ya dio sus advertencias y el rey en turno, Ezequías, tiene un par de problemas con Asiria de los cuales Dios le libra. Asiria va, sitia Jerusalén, Ezequías clama por salvación y Dios le otorga salvación. ¿Te suena algo de lo que estoy diciendo anteriormente? Hay un peligro, Ezequías como rey clama y Dios responde con salvación. Usa a Isaías, de hecho, para decirle a Ezequías, no temas, no temas. Punto 2, Ezequías cae en una enfermedad grave y Dios usa a Isaías para que vaya y le diga que va a morir. Pero al salir, Dios mismo dice, Isaías regresa y dile que le he dado 15 años más. Y con esos 15 años, Ezequías comete un error bastante grande. ¿Cuál es? Una vez que se sintió seguro de la invasión de Asiria, recibió a ciertas personas o embajadores de Babilonia. Y cuando Babilonia entró, él no tuvo reparo en enseñarles cada uno de los tesoros en Jerusalén. Vamos a detenernos tantito a pensar en qué está haciendo Ezequías. Ezequías literalmente está enseñándole toda la casa a posibles invasores. Son embajadores y de hecho la Biblia registra, y no hay riqueza y no hay tesoro que Ezequías no haya mostrado a Babilonia. A partir de ahí hay un declive que tú puedes leer en Reyes, de reyes que no respetan a Dios, no guardan el pacto y Babilonia termina sujetándolos. ¿Has leído Daniel alguna vez? Daniel fue un cautivo de la prisión babilónica. Ahora bien, insisto, a partir del capítulo 40, Isaías va a empezarle a hablar a ese pueblo en cautiverio. Y tiene palabras bastante claras que decirle. Y empezamos con una palabra que es preciosa. Consuélate. Consuélate. Respira. Y después de eso, el anuncio del Mesías. ¿En dónde está eso? Versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará ¿qué? Ve anotando esto. No dice se manifestará su liberación,
No dice se manifestará tal persona que los librará del cautiverio. No dice se levantará un caudillo para que ustedes derroten a las personas que los tienen sometidos. La voz que está anunciando, esta voz que Dios llama a anunciar, lo que va a literalmente anunciar, valga la repetición de palabras, es la gloria de Jehová. Y quiero que tú empieces a marcar esto, la gloria de Dios. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y Dios dice que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La voz de consolación es el anuncio de liberación, no solo del cautiverio, sino también una señal hacia un buen pastor. La gloria de Dios manifestada. Es necesario que el hombre encuentre su humillación. Fíjate en esto. No está diciendo, ve y dales palmaditas. Está diciendo, ve y diles, la gloria del hombre es como hierba que se seca. Lo mejor que tiene el hombre para dar es como pasto que se quema. Es necesario que el hombre encuentre su humillación, es decir, el despojo de su gloria propia. Y en esta humillación reconozca la grandeza del Dios que está sobre él. ¿Por qué digo esto? Versículo 9 dice esto, después de haber llamado a una humillación, versículo 9 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. La respuesta del cautiverio de Israel, la respuesta del cautiverio de Judá no está en su liberación simple, está en la gloria de Dios. Está en Dios manifestándose, está en voltear a ver a Dios. No pierdas de vista este contexto. El pueblo está dañado, el pueblo está lleno de ídolos. El pueblo ahora se parece a sus ídolos. Veíamos la semana antepasada en Salmos. Son ciegos, son sordos, son mudos. Y ahora, ¿qué está diciendo la voz? Ved aquí al Dios vuestro. Está yendo directo a lo que sana a las personas, a lo que sanaría al pueblo, su Dios, no la circunstancia, no el cambio de circunstancia, Dios. Y ahí es en donde poco a poco tú y yo nos adentramos a la historia. Por eso te dije que lo marcaras, porque la respuesta a cada problema, a cada circunstancia, solucionable o no solucionable, es la gloria de Dios. Habrá aquí consejeros bíblicos y me dirán, bueno, pues sí. La idea de una consejería bíblica es llevar a alguien cuya gloria es el centro de su vida, esa gloria que se va a quemar, esa gloria que la Biblia dice que es como flor del campo que se seca, y que la tiene en el centro de su vida y que todo lo demás, toda su vida la construye alrededor de eso. Eso es un ídolo. Y la consejería bíblica y el consejo bíblico y la predicación bíblica y el discipulado bíblico tiene que llevarlo ¿a qué? A contemplar la gloria de Dios, a contemplar quién es Dios. Ahí está la solución de cómo ve la circunstancia la persona, de cómo ve la circunstancia el pueblo, al ver a Dios. No a sí mismo, no a sus bienes, no a su situación, a Dios. He aquí que Jehová, ya estoy en el 10, el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y versículo 11, márcalo
los 10 colores que tengas. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿A quién te suena? ¿No te suena a un Jesús diciendo, yo soy el buen pastor? Entonces Isaías está escribiendo a un pueblo futuro que va a estar en el exilio y diciéndole, ¿sabes qué? Vendrá un Mesías, vendrá alguien en quien tú podrás ver la gloria de Dios, la gloria de Jehová. Y aun cuando son buenas noticias, más adelante veremos cómo Ciro, una persona bastante importante en este bloque de la historia, libera al pueblo de Israel. Esa no es la solución. La solución es este anuncio, que vendría aquel que pastorearía al pueblo de Dios. En pocas palabras, hermano, cuando tú estés batallando con tus ídolos, cuando estés batallando con tus circunstancias, cuando estés batallando con tu pecado, la respuesta no es cambiar de conducta, es voltar a ver a Cristo, considerarlo a Él, abrazarlo a Él, al anunciado desde el principio, al Mesías que Isaías se encargó de impregnar en todos sus escritos. A partir de aquí vamos a tener una amplia descripción por parte de Dios de sí mismo. Al hacer esto, pone en evidencia la incapacidad de los ídolos de hacer cosa alguna. Y realmente te invito, si podría, bueno, que puedo hacerlo, te ruego, pasa tiempo en Isaías, pasa tiempo en conocer al Dios que tienes. Porque a partir de aquí vas a encontrar al incomparable Dios de Israel con versículos como el que sigue. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con el palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae de una cubeta y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ese es tu Dios. O al menos ese es el Dios que predicamos desde este púlpito. No es un Dios chiquito, no es un Dios maleable, no es un Dios domesticable, no es un Dios hecho a tu medida, es Dios. Como trataba de decir la vez antepasada, si tú no buscas a un Dios con estas características, tú lo que buscas es alguien que te cumpla deseos. Este es el Dios real. Si careciera de alguno de los atributos que Él mismo se da, no sería Dios. Yo no creería en un Dios todopoderoso, en un Dios que no tiene control sobre algo o sobre todo. Y Dios está diciendo, yo soy ese Dios. Voy a saltar al versículo 1 del capítulo 41. Escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Y Dios sigue llamando a su pueblo. Sigue llamando a su pueblo idólatra. Sigue llamando a ese pueblo que por sus actos fue al exilio. Y aún en el exilio le dio la espada y empezó a adoptar los ídolos de Babilonia. Y Dios empieza a decirles, vengan a juicio. Estemos a cuentas. Estemos a cuentas. No sé qué perspectiva tengas de Dios ahorita. A lo mejor tienes miedo de Él. A lo mejor eres una de estas personas que no se acerca a Él porque piensas que te va a destruir. Pero mira a un Dios misericordioso diciendo, ven, quiero estar a cuentas. Sí, debo señalar tu pecado. Es una ofensa en contra de mí. Pero quiero extenderte misericordia. Quiero estar bien contigo. Isaías empieza a retratar a este Dios. Es necesario que entendamos, iglesia, ya estoy hablando a la iglesia,
Es necesario que entendamos que tratemos con el mismo Dios, solamente que es desde este lado del Evangelio. Mismos atributos, misma santidad, mismo celo por su gloria. Nuestros ídolos no son menos ociosos u ofensivos que los del pueblo de Israel. Los pueblos de Judá no lo son. Es necesario que lo miremos nuestros ídolos como Dios los ve, como pedazos de madera inútiles. Tu orgullo, tu arrogancia, tus ansias de poder, tus ansias de control, Dios los ve como algo inútil, ofensivo hacia Él. Porque en algún grado de tu corazón intercambiaste su gloria por eso. Versículo 21 del 41. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Está hablando con los ídolos del pueblo. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, es decir, el futuro, y hacednos entender lo que ha de venir. Cuando Dios se pone a alegar en contra de los ídolos que su propio pueblo se hizo, empezó a decirles, a ver, díganme, ¿cómo inició todo? Díganme, háblenme, ¿qué va a pasar después? Y a partir de aquí se repite una y otra vez Dios diciendo, yo soy Jehová, el que dice lo que va a pasar, el que ha establecido lo que vendrá. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Versículo 29. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos, nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. A los ojos de Dios, tú, persiguiendo un ídolo, eres esto: vanidad. Perdiste tu sentido. Te hiciste como tus ídolos, inútil. Y Dios te llama a cuentas. Dios te llama a cuentas. Y Dios sigue extendiendo misericordia. Insisto, está hablando a su pueblo idólatra, y aún así en el versículo 6 del 42 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Entonces, esta promesa se la da al pueblo, sabiendo que de este pueblo saldría el Salvador, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Y este argumento Dios lo empieza a repetir una y otra vez. Yo haré notorio lo que ha de venir. ¿Tus ídolos pueden hacer eso? Y tú puedes decir, bueno, pues a lo mejor lo arreglaron, a lo mejor... No. En todo el Nuevo Testamento hay más de 65 referencias a este solo libro, referencias que se cumplieron. ¿Puede tu orgullo hacer eso? ¿Puede tu arrogancia hacer eso? ¿Puede tu jefe hacer eso? ¿Puede hacer tu trabajo eso? ¿Puede garantizarte lo que ha de venir? No, Dios sí. Y a este momento de la historia, Dios está garantizando: vendrá un Salvador, vendrá un Mesías. Pero Dios sigue retando y demostrando su dignidad como único Dios, y una y otra vez reitera que solo Él puede hablar lo que pasará desde el principio. Vamos a ir rápidamente al capítulo 46, versículo 9
al 13. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy y no hay otro, y nada hay semejante a mí, nada. Dios está en una sola categoría. Dios está en una sola categoría. No hay nadie que pueda compartir la columna con Él. Nadie. Si tú empiezas a estudiar todas las mitologías, que es donde a veces nos colocan o colocan la palabra de Dios, no hay un Dios que se pueda caracterizar o describir como nuestro Dios. ¿Quieres ver a los clásicos? Lee la Ilíada, lee la Odisea, y cada uno de esos dioses está repleto de defectos, repleto de limitaciones. Y Dios te está presentando su gloria diciéndote: yo soy. Yo soy. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Que llamo desde el oriente al ave y a la tierra, de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Es Dios hablando de Cristo. Es Dios hablando de esta justicia que vendrá y no se detendrá, de esta salvación que nadie puede detener. Es Cristo. Versículo 48, versículo 13 dice lo siguiente: y mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Y repito, mi hermano, ¿cómo se ve nuestra ansia de reconocimiento delante de este Dios? ¿Cómo se ve nuestra ansia de controlar nuestra familia delante de este Dios? ¿Cómo se ve nuestro corazón inclinado a una relación X o Y delante de este Dios? Ahora, cuando pases a Romanos y Romanos te diga, aquí está el fondo del pecado, en que intercambiaron la gloria de Dios incorruptible por gloria corruptible de... Lo vas a entender. Porque no estamos hablando de un Dios de papel. Estamos hablando del Dios. Y es necesario que tú tengas un encuentro con Él. Es necesario que tú estés a cuentas con Él. Vengo diciendo esto desde Isaías 1:1. Dios quiere estar a cuentas contigo, porque cada una de tus decisiones que no lo estiman, que no lo alaban, que no lo glorifican, que lo ignoran, son pecado ante sus ojos. Porque Él es digno de todo lo que eres. Y Dios mismo en este juicio dice, ¿sabes qué? Hay una solución. Hay una solución. Mi justicia puede ser satisfecha sin tu muerte. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Cuáles son de las primeras frases que Jesús dijo en su ministerio? El reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio. Creed en mí. Tu Dios reina. Esas son las buenas noticias. Y después, versículo 1 de capítulo 53, empieza a describir a este Mesías más a detalle. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Quién llevó tus enfermedades? Él. Tú hiciste un intercambio, hermano, y Dios en el juicio está respondiendo con un intercambio más grande. Tú y yo hicimos un intercambio. Cambiamos la gloria de este Dios por basura. Y como Salmos diría, nos convertimos en eso. Y Dios responde, ¿de qué forma? Tomando nuestras enfermedades y poniéndolas en Jesucristo. Y sufrió nuestros dolores. ¿Quién sufrió? Él. Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por menospreciado de Dios, por abatido. Mas él herido fue ¿por qué? Nuestras rebeliones. Molido ¿por qué? Nuestros pecados. En esa cruz el mentiroso, el hipócrita, el adúltero, el fornicario, no era Dani Ávila, era Cristo. Y Dios hizo a Isaías para anunciarlo desde mucho antes, porque solo Él puede decir lo que ha de venir. El castigo, ojo, castigo, sentencia de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es así como trabaja Dios. Te llama a juicio, te acusa de pecado, pero te da una opción. Mi justicia puede ser satisfecha en ti o en Jesucristo. Pero la justicia de Dios será satisfecha. La ira de Dios será aplacada. En alguno de los dos lugares pertinentes. En la cruz de Jesucristo, Jesucristo, o en el gran trono blanco. Pero la ira y la justicia de Dios no será menospreciada, no será pasada por alto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, no se quejó, no echó culpas. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, él murió. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Cosa que se cumple en Jesucristo, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque el amor de Dios habrá sido desplegado. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo ¿a cuántos? A muchos. Y llevará las iniquidades ¿de quiénes? Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, ahí marca Filipenses 2, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es la solución que Dios le da a tu problema. Esta es la solución que Dios le da a mi problema, anunciada desde 620 más o menos años antes de Cristo. Y Dios está anunciando lo que habría de venir. Y tú y yo hoy podemos ser partícipes de eso. Hoy tú y yo podemos ser partícipes de eso.
Alguien debía pagar. El juicio debía ser saciado. La ley debía ser cumplida. La justicia debía ser satisfecha. La gracia para ti y para mí fue gratuita, pero tuvo un alto costo en el tribunal de Dios. Su Hijo. Isaías, creo yo, como dije al principio, es el quinto evangelio. Está repleto de Cristo, del mensaje de salvación de Dios. A lo mejor tú ya lo disfrutas, pero a lo mejor tú te has pasado tu vida engañándote de que ya lo disfrutas. Así que te recomiendo hoy ponerte a cuentas con Dios. Hoy es el día de salvación. No sabemos mañana. A lo mejor viniste de visita, a lo mejor viniste porque te trajeron. Incluso a lo mejor vienes por costumbre. Y eres de esas personas que dicen, no, yo llevo 7 años congregándome en Horizonte, pero no te has topado con este Dios. No vives acorde con este Dios. No vives acorde con esta gloria. No vives disfrutando estos atributos. Al contrario, vives siendo un enemigo de Dios. Moral, pero un enemigo de Dios. Sigues siendo alguien acusado de pecado. Y hoy te invito a que eso cambie. Isaías está dirigido para señalar a Cristo. Y no tengo otra forma de terminar este sermón más que decirte, ven a Cristo. Arrepiéntete, reconcíliate con Él. La gracia ya está dispuesta, la mesa ya está puesta. Y Dios te está diciendo, ven, estemos a cuentas. Yo ya pagué. ¿Tengo que hacer algo? No, es por fe. Es por gracia. Isaías ya lo venía anunciando, hermano, 2639 años antes que tú nacieras, antes que tú estuvieras aquí. Y el evangelio ya era hermoso, ya era completo, en Cristo se consumó. Te está llamando, ponte a cuentas con Él. Y si tú ya eres un discípulo, sé que tienes peleas. Y tú necesitas a este Dios. Ya basta, brother. Ya basta, hermanita. Dirían en la escuela de ministerio, hermano pequeño, ya basta. Ya basta de tratar de derivar de ídolos lo que solo este Dios puede darte. ¿No te parece ridículo derivar tu identidad de cómo te vistes o de lo que opinan de ti o de cualquier ídolo que tengas? Ya basta. Rómpelo, ponte a cuentas con Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tu amor, tu fidelidad y gracias por un Isaías, Señor. Gracias porque, Señor, desde el principio tú ya estableciste cómo habían de ser las cosas y te damos gracias. Lejos de reclamar, lejos de tratar de hacernos los inteligentes, te damos gracias porque en la forma en que tú estableciste las cosas, estableciste a un Salvador y nos has presentado a ese Salvador y tenemos acceso a ese Salvador. Te ruego por las almas en este auditorio, Señor, por las almas que nos escuchan en internet. Señor, sal a su encuentro, muéstrales tu gloria, muéstrales que tú reinas, muéstrales lo ridículo que es vivir de una forma distinta a esto, ignorando tu reinado, tu poder, tu majestad, incluso levantando el puño en contra de ti. Señor, extiéndeles misericordia, preséntales a tu Hijo Jesús, sálvalos, sálvalos, en tu nombre Jesucristo, amén. Ahí en tu lugar ya sabes qué hacer, ponte a cuentas con Dios, habla con Él. Espero que el Espíritu Santo empiece a trabajar contigo. No es necesario que yo dé ejemplos, Él ya te está hablando. Ríndete a Él, habla con Él, ponte a cuentas con Él. Cuando termines, adora con nosotros.